¿La galleta de mantequilla abrirá todos los canales del mundo? Sin cable, amplificador de señal. Lista de materiales que necesitaremos. Una lata o envase de galletas de mantequilla. Un pedazo de cable. Una cinta doble cara. Un bloque o terminal eléctrico de 2 polos más un transformador de impedancia de 300 a 75 ohm. Primer paso, consumir todas las galletas de mantequilla para quedarnos con el envase que vamos a reciclar. Luego, en uno de los costados o parte lateral, vamos a hacer un agujero para colocar nuestro transformador de impedancia. Procedemos a realizar la instalación de nuestro transformador de impedancia acá en el agujero que hicimos y le voy a colocar esta tuerca para garantizar que este quede instalado permanentemente acá. Listo, muy sencillo. Seguido vamos a identificar el centro. Aquí estamos hablando de 6.5 centímetros del centro de nuestro envase. Vamos a hacerlo de forma aleatoria y aquí nosotros vamos a colocar en el centro y vamos a hacer la conexión primero de los terminales de nuestro transformador. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Instalamos nuestro conector eléctrico de 2 salidas o 2 polos y lo debemos de colocar al centro, fíjate, de nuestra lata. La salida principalmente, donde vamos a colocar un cable. Ok, entonces, para ubicarlo en el centro, vamos ahora a buscar cinta de doble cara. Si no posee cinta de doble cara, puede colocar un tornillo con tuerca directamente a la chapa de metal. Esto me facilita a mí el trabajo. Y debo de adherirlo. Vamos a quitar esta parte aquí y vamos a colocarlo aquí primero. Y ahora simplemente centro y coloco de esa forma. Ya esta parte queda inmóvil. Tomaremos nuestra varilla, medimos el diámetro. Esta mide 1/8 de pulgada, 2 milímetros, con una longitud promedio de 70 centímetros, es decir, 28 pulgadas. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la lata. Vamos a identificar el centro como lo hicimos aquí. Y vamos a hacer 2 marcas del ancho de donde se encuentran la salida de nuestro conector.
Y aquí debemos de hacer 2 agujeros para cruzar la varilla sin que haga contacto la varilla con la lata de metal. Usamos la barrena nuevamente y vamos a perforar por acá. Ok, cruza la varilla y vamos a aplicar un poco de cinta aislante aquí por donde toca la varilla al momento de salir, pero eso lo vamos a hacer más tarde. Vamos a seguir con nuestro proyecto. Entonces, vamos a trabajar con la siguiente medida. 24 centímetros, 9 pulgadas, 3 octavos. Marca 9 pulgadas, 3 octavos o 24 centímetros. Y vamos a cortar 2 pedazos idénticos. Primero y el segundo. Listo. Ahora vamos a doblar en 10 milímetros, es decir, 3 octavos de pulgada, 90 grados. Lo mismo hacemos con el otro, 90 grados. Vamos a hacer la conexión aquí. De forma recta, así. Observa. Colocamos el otro. Listo. Suben paralelo. Ahora vamos a colocar un poco de cinta aislante. Puede ser de la misma cinta doble cara o un poco de tape por acá para evitar que haga contacto aquí en este punto. Voy a utilizar un poco de cinta transparente para aislar esa sección acá. Hemos colocado el aislante. Fíjate la conexión final que tenemos. Ok, observa los detalles que son muy importantes. La galleta de mantequilla o envase va a servir de reflector, aumentando la ganancia aproximadamente en 4 dpi. Estos son los elementos que van a irradiar para amplificar la antena y obtener muchos canales de televisión gratis. Observa los detalles con cuidado, pausa el video y mira los detalles. Ok, entonces ya podemos tomar nuestro envase y cruzar las varillas acá por los puntos. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades y observa cómo quedan pegados acá, pero no están haciendo contacto en ningún momento.
Ahora vamos a tomar la cinta y vamos a colocar la cinta en 14 centímetros, es decir, 5 pulgadas y 3 octavos. Y vamos a doblar nuestras varillas. Lo colocamos así, marcamos aquí, identificamos los 14 centímetros, aquí lo tenemos, ahí están, y vamos a doblar así, 90 grados. Miren, a esa misma distancia, 14 centímetros, vamos a proceder a doblar el otro lado. Y ahí lo tenemos, 90 grados. Y de esa forma nosotros hemos realizado una potente antena reciclando un envase de galletas de mantequilla. Con ello podremos disfrutar de televisión totalmente gratis, sin cable, señal libre, señal aérea libre que se encuentre en tu país. Son muchos los canales de televisión gratis que hay en el mundo, pero para poder sintonizarlo debemos de utilizar antenas bien diseñadas en estos proyectos. Si te ha gustado este contenido, regálanos un like, suscríbete al canal JM Actualidades. No olvides compartir este contenido con tus amistades para que puedan obtener televisión totalmente gratis en cualquier parte del mundo. Para utilizar nuestro proyecto vamos a usar un tensor de cable coaxial. Lo colocamos acá. Y el otro terminal lo vamos a colocar en nuestro TV. ¿Qué te parece? Vamos a realizar la prueba de nuestro proyecto. Encendemos el TV. Ok, entonces acá detrás vamos a colocar la luz. Ahí en ese punto debemos de hacer la conexión de nuestra antena, es decir, del cable coaxial. Para ello vamos ahora a colocar nuestro braque en una posición fija para nosotros ver dónde nos conviene. Vamos a ver si lo colocamos por aquí. Entonces, en lo que acomodo, que pueda quedarse de una forma estática, firme, ahí, vamos a dejarlo ahí y vamos a buscar nuestro proyecto. Como ven, lo he dejado en un canal para evitar derecho de copyright. No tenemos señal, como pueden ver, nada. Vamos entonces ahora a instalar nuestro proyecto. Estoy realizando el proceso de instalación de la antena. Estaré realizando movimiento brusco y cambio de la antena para que ustedes vean que es ella que está trabajando y puedan observar cómo se van frizando los canales al momento de variar la posición de la antena. Esto es para validar que nuestra antena esté trabajando correctamente y que no vayan a pensar que es un fraude, que es otra cosa que está conectada. De esa forma, al nosotros variar la posición de la antena, vemos que se van los canales y se frizan, señal digital. Luego al final la dejaré estática para que ustedes vean cómo se comporta la antena. Muchas gracias por su amable sintonía. Si aún no lo ha hecho, suscríbete al canal JM Actualidades. Bye.